Tenemos al licenciado Samuel Arturo Magaña Espinosa, administrador central de operación de la Fiscalización Nacional del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Bueno, realmente lo que nos pidieron el tema de contabilidad electrónica, traemos unas láminas muy rápido. Yo creo que vamos a abarcar un poquito de contabilidad electrónica y un tema de futuro de la fiscalización. Es importante que conozcan hacia dónde estamos migrando y sobre todo cómo pensamos llevar las auditorías de aquí en adelante. En realidad la contabilidad electrónica es un tema ahorita que está, como ustedes pueden saber, se acaba de resolver en la Suprema Corte de Justicia algunos aspectos de contabilidad electrónica, de buzón tributario y de revisiones electrónicas. Si me dicen en qué sentido salió esa resolución, pues cada uno tiene sus bemoles, o sea, bueno, el único que pasó limpio en realidad fue el tema de buzón tributario. El tema de contabilidad electrónica, si bien se declara la constitucionalidad de la misma y del envío, así como del archivo XML en el cual se envía, hay por ahí un tema que tenemos que publicar en español, un instructivo con el cual se genera el archivo electrónico que se envía. En el tema de revisiones electrónicas, que es hacia donde vamos, es el futuro de la fiscalización, justamente tenemos que afinar un tema de la determinación del crédito fiscal vía una reforma al propio código o al propio procedimiento que ya se está trabajando, y lo más seguro es que si se vota a favor esta propuesta, en enero podamos empezar con las fiscalizaciones electrónicas en ese sentido. En contabilidad, ¿qué les quisiera comentar? Bueno, en particular, si quieres empezamos con la primera lámina. Las generales yo creo que todas las conocemos, en su mayoría son contadores, me imagino. ¿Qué es lo importante de contabilidad electrónica? Pues primero que nada que no presentan todo. O sea, la obligación del 28 fracción cuarta es de enviar exclusivamente las balanzas y el catálogo. Eso evidentemente es una obligación, hay distintos escenarios. Generalmente a ustedes les aplicaba desde enero del año pasado o con información retroactiva. ¿Qué es el catálogo? Pues evidentemente para ponernos de acuerdo en los conceptos contables, tanto ustedes como nosotros, y que lo podamos agrupar en un mismo rubro. La balanza, pues al final de cuentas los totalizadores que traemos de las grandes operaciones contables, ya sea ingresos, egresos, etcétera, etcétera. Y lo que no nos envían, porque cuando se habla de contabilidad electrónica, y es lo que generó más en principio inquietud en la Suprema Corte, es ¿van a enviar toda la contabilidad al SAT? La respuesta es no. Al final de cuentas eran las balanzas y el catálogo. Y solamente que la autoridad, en ejercicio de facultades de comprobación, esto es que abra una auditoría, puede pedir las pólizas y los auxiliares. Pero eso tampoco es toda la contabilidad. Como ustedes bien saben, la contabilidad pues también trae libros y también trae papeles de trabajo y también trae inclusive hasta las propias facturas o los FDIs forman parte de la contabilidad. Eso no lo tienen que entregar. Sin embargo, sí tienen la obligación del artículo 28, fracción tercera, que es de llevar la contabilidad en forma electrónica. De eso también hace aproximadamente como un mes resolvió la Suprema Corte de Justicia que la obligación de llevarla en forma electrónica es constitucional, o sea, es obligación. Entonces, al final de cuentas, y le resumo un poquito, ahorita empezamos, pero le resumo. Evidentemente hay varios bemoles de los contribuyentes que se ampararon, a los que no se han amparado, etcétera, etcétera. Lo primero que les podría decir es que aquellos que se ampararon, que son alrededor de 40,000, pues constituye un acto consentido. Y después de eso, pues ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Estos los que se ampararon, en principio ya consintieron el XML y la forma de crear, por lo tanto la autoridad puede válidamente ya requerirles la contabilidad electrónica retroactiva de 2015 para acá. ¿Qué les vamos a requerir? Pues evidentemente el catálogo y la balanza. Solamente que estemos en ejercicio de facultades de comprobación, pólizas y auxiliares. Hay otros escenarios para quienes no se ampararon, etcétera, etcétera, pero eso es como que la generalidad. No obstante eso, que esto es un mecanismo electrónico, esto es yo te pido, más bien, hay una obligación de entregar contabilidad o una parte de la contabilidad en forma electrónica
y a requerimiento también hay la obligación de entregarla en un estándar XML, que son los pólizas y los auxiliares, también subsiste la obligación de lo demás de la contabilidad llevarlo en forma electrónica. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque abriendo una auditoría, aunque pudieran tener una resolución a su favor de no enviar la contabilidad de forma electrónica, sí puedo dentro de la auditoría pedirla o requerirla que me la entreguen de forma electrónica. Quizá no que la suban en un estándar de XML o que me la manden por el buzón, pero el requerimiento sí forzosamente se tiene que cumplir de forma electrónica. Esto es, ¿hacia dónde estamos migrando? Ya no queremos que los últimos días que venzan las auditorías nos manden un camión de cajas de documentación. Al final de cuentas, la contabilidad de materia electrónica pues se resume también en gran parte a resúmenes o en papeles de trabajo en formatos muy digeribles, que pueden ser Excel, etcétera, etcétera, que nos permite cruzar la información de forma muy fácil. Habiendo dicho esto, voy a permitir que Carlos es el que ha desarrollado en gran parte ya la parte técnica de la contabilidad electrónica, que explique algunas particularidades de la misma. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Somos siempre muy honrados en estar aquí con ustedes. Como parte ya de que lo que explicaba el licenciado Samuel, tenemos como generalidades que, bueno, con excepción de algunas personas que pueden optar por la parte de mis cuentas, el resto de los contribuyentes tienen que entregar la contabilidad electrónica, ¿no? Se les pide que por favor no alteren la forma en la cual llevan la contabilidad cada una de las empresas, porque normalmente, ¿qué es lo que nos decían? Oye, vamos a tener que hacer otra contabilidad. No. Se pide que se lleve la misma y simple y sencillamente con los métodos o los programas contables se extienda a enviar un XML y hacerlo a través del buzón tributario. ¿Qué es lo que tratamos de condensar? Sabemos los que son contadores aquí que son muchos, la contabilidad parte de muchos papeles, ¿no? Incluso actas, balanzas, libros diarios, los estados financieros. Nosotros tratamos de hacer nada más que nos enviaran 3 simples cosas, bueno, que finalmente acaban siendo las más importantes, ¿no? La balanza, el catálogo de cuentas que utiliza el contribuyente y en caso de que exista la revisión, las pólizas contables y sus auxiliares. Todo ello en archivo XML. Como tal, la contabilidad electrónica no es un proceso de auditoría constante, porque nos decían, oye, si me estás pidiendo la información, me estarías auditando constantemente. Hoy día en el SAT se reciben declaraciones, se reciben las informativas, y hoy contabilidad electrónica servirá para hacer un insumo adicional, sí en su momento, para cruzar información y para obtener o para generar ciertos actos de fiscalización. Pero hoy día se realiza con cada uno de los documentos que nos entregan en el SAT. Marco jurídico me lo salto, entiendo que ya lo tienen también muy digerido. Tenemos el artículo 28 y las resoluciones misceláneas donde vienen las reglas para la aplicación de la contabilidad. Como les comentaba, quien está obligado son las personas, bueno, los que no lleven RIF o estén, los que tengan mis cuentas también, esos están eximidos, el resto está obligado al envío de la información. Ya, yo estoy aquí. En cuanto a esto igual, que justamente nos vamos al apartado 33 que viene en el, al artículo 33 del reglamento del código en el apartado B, que es justamente donde está regulado todo esto. Una situación muy importante es el no envío de la información, ¿no? Anteriormente, la contabilidad electrónica, si no se enviaba, cuando menos el ejercicio anterior, no tenía ninguna sanción. Hoy día, si la contabilidad no se envía, se emitirá o se podrá emitir en el caso de que llegue la autoridad y reciba y no encuentre la información de 5,000 a 15,000 pesos, y esto será por omisión, es decir, si no han enviado enero,
de 5 a 15 mil pesos, si no han enviado febrero de 5 a 15 mil pesos, etcétera. Así nos iremos por omisión. ¿Cómo se realiza el envío de esta información? ¿Quieres? Sí, nada más quiero precisar, digo, si bien la multa no es un importe tan abrumador, en realidad, ¿qué es lo que pasa con este tipo de información que tienen que enviar a la autoridad? Al final de cuentas, la contabilidad electrónica es un insumo más dentro de las fuentes de información que tiene el SAT, así como está la DIOT, o la Declaración Informativa con Terceros, así como la propia declaración del contribuyente, como los FDIs, está la contabilidad. En realidad, a partir de los FDIs, podemos sacar mucha de la información que viene en la propia contabilidad electrónica. En realidad, ¿qué nos funciona en principio de la contabilidad electrónica? Pues los totalizadores. Sin embargo, pues si hiciéramos una minería extensa del CFDI, podríamos llegar casi a las mismas cifras de la balanza. Estábamos hablando de las multas. Al final de cuentas, o la sanción que no hay o que hay por no presentarla, insisto, no es una sanción en principio tan gravosa como otras y como otros incumplimientos. Sin embargo, como cualquier otra omisión en la presentación de información ante el SAT, pues genera cierta suspicacia si es que no lo presentan. Entonces, yo les quisiera nada más compartir que el tema de no presentarla, pues en principio puede generar una sanción económica, evidentemente, así está previsto en la disposición, pero genera una suspicacia mayor entre nosotros el que no se presente. Entonces, con eso lo que les quiero decir es, si no se presenta una contabilidad, pues caemos en uno de los supuestos posiblemente de riesgo como para que nos inicien un acto de fiscalización. Entonces, insisto, no es tanto el tema de la sanción, que evidentemente en dado caso de un incumplimiento se estarán ejerciendo, como de la posible o del posible escenario en el cual nos enfrentamos al no cumplir con una obligación en este tipo de carácter formal. Insisto, la obligación puede ser o la información puede ser sustituible o creada a partir de los propios CFDIs, tanto de egresos como de ingresos. Entonces, entre menos nos pongamos en los focos rojos, yo creo que es mejor para todos. Continuamos, el envío de la información es a través de buzón tributario y se tendrá que firmar la información que se envía, tendrá que tener actualizada su fiel, ¿no? Esta información no puede ser enviada de otra manera, más que a través de, bueno, tiene que ser sí firmada, por favor. Entonces hay que verificar ahí la actualización de la fiel o de la e-firma que hoy día se llama. En el caso de las pólizas, solamente serán enviadas en 3 simples casos, en el cual la autoridad ejerza facultades de comprobación, cuando se soliciten compulsas electrónicas o cuando se tramite o solicite una devolución o compensación. En esos casos se les puede requerir la información, no es obligación de que si ustedes solicitan una devolución, le envíen la información de pólizas. Solamente es en caso que la autoridad lo requiera y le solicite la misma información que al día de hoy le ha estado solicitando en papel o en electrónico con los otros formatos que no sea XML. En el caso de catálogo de cuentas, el catálogo solamente hay que, bueno, tiene un código agrupador que viene en el anexo 24. Ese código agrupador es el que hay que asemejar respecto de lo que tenemos en nuestra empresa con lo que emitió el SAT para que nosotros podamos validar las cuentas o juntarlas cuando llegue la balanza de comprobación, porque en la balanza de comprobación no pedimos que se asocie el código agrupador. En el caso de catálogo, bueno, aquí viene el código agrupador, aquí es un ejemplo muy didáctico y muy simple, ¿no? En el cual el código agrupador del SAT se tiene que juntar con el número de cuenta que tienen en la compañía y con esto ya nosotros podríamos ver directamente en la balanza de comprobación cuáles son las cuentas que corresponden. Como les comentaba, en el caso de la balanza, aquí la peculiaridad es que hay una balanza número 13, que es del cierre del ejercicio,
que esa es enviada a más tardar en el mes de mayo, abril, el 20 de abril, perdónenme. El 20 de abril es el vencimiento para el envío de esta balanza 13. Y en la balanza, como les comentábamos, no hay que asociar absolutamente nada, solamente se envía, se transforma en XML y se transforma y luego se envía el archivo. En el caso de las pólizas, aquí tenemos los auxiliares, el auxiliar de folios o el auxiliar de cuentas. El auxiliar de cuentas corresponde a cada una de las cuentas contables que tienen y el auxiliar de folios corresponde a los folios fiscales o CFDIs que podrían ustedes vincular con la póliza, porque se solicitan las pólizas que se vincule el UID de cada uno de los movimientos en los cuales ustedes tienen reflejados en la póliza contable. Este sí ya es un poco más complejo, donde viene la transacción y los detalles en los cuales se pueden incluir tanto comprobante nacional CFDI, otros comprobante nacional de otros, y digo, incluso transferencias, cheques. Esta sí es mucho más complejo, el envío de las pólizas, pero en efecto tampoco se enviarán todas las pólizas, solamente se enviarán las que solicite la autoridad. Así es justamente como nosotros recibimos la información, ¿no? Entonces, como les comentaba hace unos instantes el licenciado Samuel, nosotros al recibir la información la transformamos en documentos mucho más legibles para nuestros auditores, ¿no? En un formato Excel con el cual ellos pueden hacer la vinculación o todos los papeles de trabajo que están acostumbrados a revisar. Anteriormente recibíamos en carpetas y recibíamos muchos papeles, como les ponían el ejemplo hace unos instantes, eran camionetas y cualquier cantidad de cajas que recibíamos. Hoy con el archivo XML simplificamos todo eso. Los papeles de trabajo antes también el auditor le tomaba, yo estimo, un par de semanas en revisar la información y en plasmarla en un archivo de Excel. Hoy día con los papeles de trabajo que se están generando, en cuestión de minutos tiene la misma información que él recibía o el que él analizaba, ya directamente con la programación interna que tenemos, ya se puede emitir ese papel de trabajo en minutos. Y lo que buscamos también con esto es que se redujera el costo tanto para la autoridad como para el contribuyente. En efecto, la inversión inicial entiendo que fue alta, pero a la larga esto será un beneficio para ambas partes, ¿no? Cuando menos del lado de la autoridad también se verá reducida la parte de los gastos para transportación, para hacer cualquier tipo de diligencia. Básicamente, esto si bien en principio se puede leer como una facilidad o como beneficios hacia la autoridad, también en realidad estamos advirtiendo beneficios hacia el contribuyente. Aquí, por ejemplo, son las fuentes de información con que cuenta la autoridad o algunas de las fuentes con que cuenta, de las cuales se puede verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Como ustedes pueden ver, la contabilidad electrónica que está ahí del lado izquierdo, derecho de ustedes, pues es un insumo más de las fuentes de información que tenemos. Tenemos fuentes formales, que son las que tienen un cumplimiento voluntario, obligatorio, en un transcurso de un tiempo. Tenemos fuentes de información de terceros, como pueden ser compulsas, por ejemplo, a la Comisión Nacional Bancaria, compulsas a terceros relacionados. Derivado de todo ese cúmulo de información, justamente a través de ciertos sistemas, podemos empezar a cruzar esa información de manera electrónica y verificar discrepancias o diferencias en el cumplimiento. ¿Por qué aseveramos que la contabilidad electrónica o las balanzas per se que están entregando o que tienen que entregar mensualmente no es un acto de fiscalización a priori o per se? Pues justamente porque la balanza como tal, lo único que nos da son resultados. Realmente de ahí no podemos cruzar un incumplimiento a las disposiciones. Pero si cruzamos balanza, por ejemplo, con DIOT o con CFDI, pues ya nos empieza a dar congruencias. Por ejemplo, si en la balanza yo puse en el totalizador que tuvo ingresos por 100 pesos, me es muy fácil compararlo con los CFDIs emitidos. Y si en CFDIs emitidos tengo 1000, pues hay 900 cuando menos que no me están cuadrando. Entonces eso nos genera una alerta.
De igual forma con DIOT, yo manifiesto 100 pesos. Estoy con el rubro básico, que es ingresos, ya podemos ir complicando hacia abajo, pero en los rubros básicos son cruces de congruencia, que antes sin esa información electrónica era muy difícil que la autoridad se diera cuenta de esa congruencia. Inclusive, les digo el cruce básico, declarado contra pagado. Eso que debe de ser congruente, que yo declaré que causé y tengo que enterar 100 pesos y entero 100 pesos, cuando en realidad podemos detectar que se están depositando 50 o 20, eso sin ser electrónico no lo podíamos detectar. Se detectaba hasta que se abriera un acto de fiscalización o algo nos saltaba por ahí. Hoy ese es el cruce número 1 de congruencia. Pues hay que ver nada más si lo que está declarando se está pagando. Punto. Segundo, pues hay que ver si lo que dice que ganó o que tiene de ingresos corresponde a los FDIs emitidos. Insisto, toda esta información nos permite empezar a hilvanar justamente esas congruencias de cumplimiento. Entre ellos, como les digo, la contabilidad. ¿Qué nos da la contabilidad o las balanzas en primera instancia? Pues quizá alguna congruencia ahí sí de cómo integré mi saldo a favor. A lo mejor eso lo cruzo con CFDI y puedo saber si en realidad tengo un saldo a favor o tengo un acreditable como tal, o puedo verificar si en realidad mis totalizadores cruzan con otras bases de datos. A lo que voy es, en realidad el futuro de la fiscalización lo podría dividir en dos ramas principales. La masiva, que podemos ejercer con el mecanismo electrónico que estamos pensando, que es la revisión electrónica, y aunque no sea, aunque momentáneamente nos podamos detener en el tema de revisión electrónica, podemos hacer gabinetes masivos. ¿Cuál es la intención de esto? Ser menos invasivo con el contribuyente, llegar realmente sobre diferencias muy puntuales y muy detectadas, que pueden atender pues realmente a un tema de quizá descuido, quizá de error en sumatorias, error en alguna factura, o puede haber inclusive un dolo en ese reporte de cifras. Pero ¿qué es lo que pretendemos con esto? No hacer auditorías invasivas de un año, más otros 6 meses para determinar, con 6 o 7 auditores en sus empresas, que yo decía, después de un año y medio de tener los auditores, una de dos, o te haces compadre, o te haces… En verdad que es un procedimiento tortuoso, evidentemente más lastimoso para ustedes porque es en su domicilio, y para nosotros es una cantidad de recursos gastados impresionante. Insisto, nos vamos a ir en la masiva por esquemas muy detectados. Oye, simplemente aquí como que hay 300 pesos que no me cuadran, acláramelos. Aclarados, se acabó la auditoría. Es una auditoría sobre un punto específico, dirigido, inclusive la vamos a hacer en algunos casos hasta por factura. Tu comportamiento es este y de repente tienes un pico de facturación. Aclárame este pico. Es todo lo que te pido. En todo lo demás tienes una congruencia. Eso es el futuro de la fiscalización masiva. Y tenemos otro segmento que es la fiscalización que hoy llevamos, que es la invasiva, en donde no solo es un acto de fiscalización, sino tratamos de abarcar la mayor cantidad de supuestos, la mayor cantidad de impuestos, por uno o varios ejercicios. ¿En qué casos queremos hacer ese tipo de fiscalización? Cuando detectamos un esquema agresivo, cuando detectamos un esquema doloso, planeado, en un esquema carrusel, en donde hay varios actores, en donde hay un dolo o una maquinación para reducir. Al final de cuentas, todas las planeaciones fiscales se reducen a disminuir nuestra base de renta o a generar un acreditable mayor. O sea, el esquema que le pongan. Cuando detectemos un esquema de esos, no es una masiva. Es una por varios ejercicios, por un año y medio de revisión, con toda la fuerza que tenemos de auditoría. Entonces, sin embargo, justamente esa división de en qué riesgo caigo sale de estos esquemas de riesgo o de esta información o de este cruce de información que nos genera ciertos esquemas de riesgo. Es para identificar redes y lo utilizamos justamente en base en esta información que tenemos. Básicamente está en CFDI, en DIOT y en algunas otras fuentes de información que tenemos. Lo interesante de esto es, imagínense lo poderoso de los sistemas, que digitando un RFC
podemos conocer todos los flujos de entrada y de salida, insisto, con las diversas bases, no solo CFDI, de dinero. Es un sistema tan poderoso que puede en ese momento filtrar los 5.500 o 6.000 millones de facturas electrónicas que tenemos en la base de datos y asociarlos a un RFC. Se digita un RFC, la que sigue, por favor. Esto es una red, al final de cuentas. El RFC corresponde al gris, que estemos por allá. ¿Qué nos da esta red? Todas las relaciones entre ese gris con los rojos y amarillos, y entre ellos y entre terceros que no se alcanzan a ver que están aquí en las esquinas. ¿Qué nos da eso? Flujo de entrada y de salida. No solo, insisto, sacado de CFDIs, sino de otras fuentes de información también. ¿Qué me señala en rojo o en amarillos? Cumplimientos fiscales y congruencia fiscal. O sea, automáticamente me permite verificar si todos esos que se están relacionando con el gris trabajan en pérdidas, no han pagado impuestos, no hay simetría en renta, no hay simetría, bueno, el concepto de simetría fiscal en IVA no existe, pero si los proveedores no están pagando IVA, esto es, si se está generando un saldo a favor sin que nadie lo haya enterado al fisco en alguna parte de la cadena. La que sigue, por favor. Y aquí ya limpiamos, es la misma red, con ciertos comandos se limpia la red. ¿Qué queremos aquí? Nada más las relaciones con la gris. Le quitamos todas las relaciones para allá. ¿Y qué nos da? Justamente de bases de CFDIs, cuántas compras y ventas de cada uno de ellos. Y con eso nos permite identificar esos rojos que dicen EFOS, que son los que publicamos en el artículo 69. Esto es, aquellas empresas facturadoras ex profeso, simplemente para utilizar facturas para deducir o bajar la base de renta. Entonces, a lo que voy es, esto es el futuro o el presente de la fiscalización. Son los sistemas que estamos ocupando para, en principio, desarrollar y vincular redes. Y todos los actos, esto evidentemente iría por un profundo, porque aquí hay una red, hay un dolo, etc. Pero todos los sistemas ya nos están permitiendo definir esquemas de riesgo para, si es un tema nada más de congruencia, no detonar un acto profundo y no molestar. Simplemente, inclusive, sin abrir un acto de fiscalización, mandar una carta de invitación con fines aclaratorios. Se aclara y no hay acto de fiscalización. Para nosotros es mucho más rápido, es menos costoso, para ustedes es mucho menos invasivo y es más fácil de aclarar en una etapa temprana que en un acto de fiscalización con los auditores adentro en una visita domiciliaria. Básicamente, digo, teníamos muy poco tiempo, abarcamos un poquito de contabilidad, un poquito de lo que es el futuro de la fiscalización. Mi único comentario es, hoy, así como el mundo trae un tren que está metido en la tecnología, auditoría fiscal pues tiene que estar en este mismo rol. Y en este mismo rol es la utilización masiva de la información y de los sistemas para poderlo explotar. Evidentemente, ya los esquemas de programación de fiscalización en donde básicamente el esquema por excelencia era el azar, o sea, es sácate base de contribuyentes y vamos a ver a quién. Ya estos sistemas nos dan esquemas de riesgo de comportamiento muy dirigidos. Entonces, evidentemente, puede haber falsos positivos, ¿no? Es como yo digo, al final de cuentas hay ciertas condiciones que nos pueden poner en un esquema de riesgo que son aclarables fácilmente. Sin embargo, pues esto es de la información tanto del propio contribuyente como de información de terceros. Esto evidentemente también trae un ducto aquí de Comisión Nacional Bancaria. ¿Y qué trae este ducto? Pues todas las cuentas y todos los depósitos y transferencias que tengan esas cuentas. Eso nos permite ya llevar una congruencia entre lo declarado, entre la información de terceros y entre la propia información de las cuentas bancarias. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Así es, muchas gracias al licenciado Samuel Arturo Magaña Espinosa y al licenciado Carlos Vázquez Sandoval, perdón, que por cierto es autor del libro Contabilidad Electrónica junto con nuestro asesor fiscal, el contador Alfonso Pérez Reguera. Está abierta la participación para 3 preguntas y por favor, si nos mencionas tu nombre y empresa. Gracias. Bueno,
Sí, mi nombre es José Julián Patiño y vengo de San Luis Potosí. Mencionaste precisamente que hay beneficios tanto para los contribuyentes como para la propia autoridad, pero en la práctica no se está dando. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, en las revisiones que se están haciendo, nos están pidiendo la misma información que obviamente tiene la propia autoridad. ¿Qué significa? Nos están pidiendo inclusive los PDF, aun cuando se les hace mención de que, bueno, los XML, pues es la manera más fácil de dar la información. No, nos piden los PDFs y los XML, información que ya tiene la propia autoridad. Y en segundo, obviamente la inversión que se ha hecho en equipos, en sistemas, en procesos que se han estado realizando, mucho tiene que ver obviamente con la vinculación que se tiene con el portal del SAT, pero el portal del SAT de repente se llega a parar 1, 2 o 3 días y eso operativamente trae muchas consecuencias porque ya vamos muy vinculados precisamente como lo mencionan con la propia autoridad. Al momento de que ya no firman los CFDI, no es posible bajar la información, ya no es posible hacer la vinculación en ese momento de la operación, etcétera. Entonces la autoridad ahí no sé qué esté pasando realmente, porque la verdad es que de repente nos pasan de que inclusive la propia información se estanca más de las 72 horas permitidas para el proceso de verificación, y esto trae por consecuencia un problema realmente operativo grande, fuerte, ¿verdad? Claro. Digo, muchas gracias por los comentarios y comparto en parte o gran parte, o estoy consciente de la problemática que estás exponiendo. Digo, las abarco rapidísimo una por una. En el tema de los requerimientos de propia información que inclusive nosotros tenemos, casos FDIs, digo, es el más evidente, ¿no? Todos los demás generalmente sí están en su poder. En algunos casos estamos requiriendo la contabilidad electrónica, aunque hayan cumplido. Esto es por un tema hasta hace el miércoles pasado, un tema de seguridad jurídica, de no caer en una violación a la suspensión de quién estaba amparado, quién tiene la suspensión o no. Que eso ya debe determinar, estos temas de contabilidad electrónica que hayan cumplido no vamos a requerir, evidentemente lo tenemos. Hoy ya no se las deben de requerir, inclusive los PDFs, es información que nosotros tenemos. Que a lo mejor hay algún auditor ahí que por iniciativa propia se nos escape a las normas que ya tenemos a nivel nacional, pues puede ser. ¿Qué les pido en esos casos? Pues se acerquen con la autoridad que le está llevando la revisión y simplemente se bloquea el que sigan requiriendo esos temas. Aunque, o a través de la asociación, si podemos identificar esas problemáticas, con todo gusto yo les doy seguimiento. Ya no debería de suceder, ya tenemos la posibilidad inclusive interna de poder ver la misma información y la forma en que ustedes las ven. Entonces, no debería de ser, es una práctica inercial con la cual estaban trabajando nuestros auditores. Pero esas problemáticas identificadas, si las podemos concentrar a través de la asociación y frenamos inmediatamente esas. Sí, no, bueno, aumentando un poquito esta situación. ¿Esto también está permeando a los convenios de colaboración con los estados? Sí, porque claro, también claro. ellos mismos La también instrucción están y haciendo normativa misma es la situación. misma. Insisto, si tenemos algún auditor por ahí que se nos escape, tanto de los estados como de la federación, que tengan en una iniciativa y requiera de esa forma, pues es un tema como un cajero bancario, ¿no? O sea, tienen una instrucción y de repente hay uno que tiene una iniciativa más que otro y es difícil controlarlo en ese momento. Es un tema de concentrar las problemáticas y con todo gusto frenamos esa práctica. En el tema del portal, que yo recuerde, bueno, la intermitencia generalmente se da el último día de cumplimiento, en esos últimos días, ¿no? Digo, también es un tema de saturación y es un tema también en el cual tenemos que empezar a migrar, a cambiar nuestra forma de pensar de cumplir el último día al último momento. Eso no quiere decir que la autoridad no tenga la obligación de garantizar la continuidad aún en los momentos de mayor estrés, que pueden ser esos. Pero yo creo que si le cambiamos un poquito también a nosotros nos podemos ayudar a cumplir un poquito antes o a no cumplir en los temas más saturados. Cuando sí efectivamente, no por un tema de saturación estresado, a lo mejor ha tenido alguna parálisis el propio portal, pues ahí por ahí tuvimos ahí un hacker que nos bombardeó, ¿no? Ahí. Pero al final de cuentas no bombardean información, o sea, bombardean el acceso. Entonces, al final de cuentas, si te preguntan,
o meten un robotito que te hace 3 o 4 millones de preguntas simultáneas, pues claro que el sistema o cualquier otro sistema de respuesta o de interacción colapsa. Eso no quiere decir que hay una intervención en los sistemas propiamente del SAT, ¿no? Yo lo que diría es, esos temas de requerimiento excesivo que estamos haciendo de información, si los canalizan, por favor, para identificar si es una problemática generalizada de región o de administración, con todo gusto lo resolvemos. Y en los temas de intermitencia del SAT, aunque se está modificando constantemente la plataforma y se está haciendo más amplia, yo les comento, con la mayor interacción que estamos intentando con todos los contribuyentes simultánea, con 6,000 millones de facturas emitidas y con diversas obligaciones en línea, yo consideraría que de las mejores prácticas que yo puedo tener como contribuyente sería anticiparme un poquito a los días de vencimiento. Independientemente, insisto, de que constantemente se está trabajando en ampliar las plataformas. Es más, ya no son plataformas que trabajan en servidores físicos, trabajan en esquemas de nube, porque si no sería imposible la administración de toda esa información. Si tienen problemáticas en particular de sistema per se que esté caído, que generalmente nosotros las detectamos inmediato, pero si tienen un incumplimiento o una imposibilidad de cumplir, de igual forma lo canalizamos, tienen mis teléfonos directos de la asociación o los representantes que nos invitaron a esta exposición, y con todo gusto, eso sí, en línea les podemos decir qué es lo que está pasando y la expectativa de solución. Buenos días, Alejandro Ponce, mi nombre. Una pregunta, bueno, cuando se vende un vehículo, se emite la factura y en ocasiones el cliente lo paga en 3 o 4 pagos, a lo mejor en un periodo de 1 semana o 2 semanas, ¿no? Pero los pagos se hacen con distintos métodos, a lo mejor uno en efectivo, otro con cheque y el último con transferencia, ¿no? Pero en la factura hay que poner el método de pago y ahora ya va a ser obligatorio, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué método hay que poner? Si, bueno, a lo mejor no sabemos cómo va a ser la forma en la que lo va a liquidar y a lo mejor son diferentes. Entonces, ¿cuál se pone en la factura? Gracias. Sí. En la parte de método de pago, en efecto, ya va a ser obligatorio, ya se acaba de emitir incluso la regla. Fíjate que está muy interesante. Entiendo yo que debería de haber algún, según recuerdo, esta lo tiene servicio al contribuyente, pero según recuerdo hay una como de, o sea, si tú haces el pago al instante de 3 métodos de pago diferentes, ese es el ejemplo que estás usando, o en 3 tiempos diferentes. Perdón, se emite la factura en 3 tiempos diferentes. Sí, y en 3 tiempos diferentes se hacen pagos. Con diferentes métodos, por supuesto, pero son 3 tiempos diferentes. Tiene que haber una vinculación a la nueva factura donde va a haber parcialidades. Ahí se pone en la primera parcialidad cómo pagaste. E incluso tienes ahí un recuadro donde vas a poner uno de 3 pagos, por ejemplo, si vas a hacerlo. Pones ahí que es 1 de 3 y pones en efectivo. El siguiente, que es pago 2 de 3 del mes tal, le pones transferencia, y en el siguiente mes 3 de 3, mes tal, y cheque. Eso se va a vincular directamente con un solo número de UID, que fue el original, y justamente acaba de salir la regla. Sí, la primera factura es lo que está diciendo. La factura del vehículo debe decir método de… Sí. Déjame verificar si hay algún porcentaje en el cual pueda prevalecer una sobre otra. En este tema, digo, yo resaltaría, yo creo que es una duda muy interesante, nos los llevamos y a través de la asociación se las resolvemos mañana mismo. Gracias. El punto más interesante del pago en parcialidades, que eso sí nos pasa muy seguido, es que por no utilizar las facturas de pago en parcialidades se emite una factura por cada… Sí, porque ahí yo… Sí. Punto en particular, la semana pasada tuvimos una reunión con Gustavo Adrián Guarneros, que es el titular, el administrador general de servicios al contribuyente, y ya se activó un equipo de trabajo que va a interactuar con las demás áreas del SAT para dar un mecanismo de cumplimiento, un tanto con los instrumentos que acabas de mencionar, para que haya precisión, claridad en cómo debemos de cumplir, e incluso si hay necesidad de alguna adecuación o modificación a la regla que recién se publicó en miscelánea,
se haga a efecto de que los distribuidores de vehículos no caigan en incumplimiento. Ya le hicimos una amplia exposición y relatoría del caso, la problemática. Entonces les pedimos que estén atentos a que hagamos la comunicación ya muy eficaz y específica sobre ese punto. Obviamente que todo tendrá que ser formalmente por el Servicio de Administración Tributaria. Lo que les comentaba es, si hay que tener cuidado en el tema de anticipos y en el tema de recepción de los demás pagos o cuando sean ventas a plazos. En ciertas prácticas que teníamos, entregamos una factura por cada anticipo o por cada parcialidad como si fuera una factura distinta. El problema de esto viene en el importe total que estamos manejando. O sea, si no utilizamos realmente un esquema de parcialidades, al interior, ¿cómo lo leemos? Pues lo leemos como ventas independientes. ¿Qué es lo que puede pasar? Insisto, esos son de los falsos positivos, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que tengamos inflada una base de ingresos. Y cuando tenemos inflada una base de ingresos y tenemos después un pago menor, pues nos prende un foco rojo. Cuando a nivel contable llegamos y decimos, oye, pues no son 10 vehículos, es uno, lo vendí en parcialidades y lo que estoy reflejando nada más son las puras parcialidades. Y el importe total es único, no son 10. Evidentemente eso cuando llegamos en una auditoría y lo verificamos a nivel contable no debe de haber ningún problema. Por eso hay que ser bien precisos contablemente de que así esté registrado. Pero procuremos no caer en esos falsos positivos. Justamente el tema de las parcialidades o vinculación a un importe total son para evitar que se estén duplicando los ingresos por cada factura que se expide. Simplemente es mi comentario y ya llevaríamos entonces, con este acuerdo que se llevó la semana pasada, a darles una comunicación oficial de todos los puestos que nos dijeron. ¿Puedes comentar algo de la resolución de la ¿Outsourcing? ¿Outsourcing? ¿Vale? Sí, hoy mismo apuramos para ver si mañana ya tenemos una definición, aunque no esté publicada, una definición cuando menos de cómo va a operar. Nada más, comentario aparte me están pidiendo, hay ciertos movimientos interesantes en algunos actos de fiscalización que inclusive he tenido oportunidad de verificar con algunas de las empresas en las que están relacionados. Se verifican algunos temas de outsourcing o de subcontratación laboral. Digo, nada más les dejo ahí el comentario. El día de ayer o antier salieron ya publicadas ciertos pronunciamientos en contradicción de tesis, en el cual pues, se vincula que la subcontratación laboral sí puede haber una calificación conforme al 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo. Esto es en materia de IVA, pero evidentemente el impacto también es en renta. ¿Qué les quiero decir? Hay que estudiar el punto, están próximos a publicarse ciertos criterios normativos y no vinculativos de este tema, porque es un punto fundamental, porque sí tenemos o sí podríamos traer una contingencia en materia de deducciones y en materia de acreditamiento. ¿En dónde estaría justamente esa contingencia? En si lo consideramos una prestación de servicios o si lo consideramos derivado de que se analiza que no cumple con los requisitos de los 15 de la Ley Federal del Trabajo como una subordinación y son sus empleados. La diferencia es radical. Para renta, pues se eliminan las deducciones y el tratamiento que se les da entre una y otra es distinto, porque mientras en una prestación de servicios deduzco al 100, en salarios entra una proporción. Y en IVA, si estoy acreditando el IVA generado por una prestación de servicios, es muy distinto el tratamiento cuando hay salarios, cuando no hay IVA. Es un supuesto exento. Entonces, es bien importante, digo, el único comercial que les hago es que verifiquen, acaba de salir, insisto, esa contradicción de tesis en los términos en los que viene, y en esos términos es como la autoridad al final de cuentas pues va a actuar en consecuencia. Entonces, es importante que verifiquen en base en esa jurisprudencia cómo va a actuar la autoridad.
Agradecemos la participación del licenciado Samuel Arturo Magaña Espinosa, administrador general de operación de la Fiscalización Nacional, y del licenciado Carlos Sandoval. Les ruego, les brindemos un aplauso y le pedimos al licenciado Guillermo Prieto le haga entrega de un reconocimiento. Sabemos que existen preguntas que se quedan guardadas en el tintero. Les rogamos nos las hagan llegar vía correo electrónico